Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas de los 90, Huellas donde estamos repasando distintos aspectos de lo que fue esta década, la década del 90, una década muy rica en debate político, en debate social, en debate económico, y todos esos aspectos los estamos repasando con imágenes de la época, con testimonios de la época, con videos de la época, lo cual lo hace particularmente interesante. Hoy, un programa dedicado a lo que podríamos denominar en términos genéricos la salud pública. Vamos a hablar de salud pública, de algunos aspectos de la salud pública, por supuesto. Vamos a empezar el programa abordando un tema que tiene que ver con la venta de medicamentos, la venta libre de medicamentos, y ese tipo de medicamentos que prometen la cura de prácticamente todo a través de los medios masivos de comunicación. En aquel momento, ya Arturo nos va a poner en contexto, uno de esos medicamentos que parecía que era sanadores de prácticamente todas las enfermedades era el propóleo. ¿Sí? Arturo, contanos un poco de qué se trata este segmento del programa. Bien, como bien decís, se hablaba en aquel momento ya de la venta libre de medicamentos, y esto venía en el marco de las desregulaciones que se hacían durante el gobierno de Menem. Estaba la desregulación en el comercio, desregulación laboral, para la atención de la salud también. La liberación de la importación. La liberación de las importaciones, la posibilidad de la jubilación privada, es decir, toda una serie de desregulaciones que llevaban a que en el mercado haya una mayor libertad, pero no siempre con toda la responsabilidad que era de esperar. Entonces, entre estas cosas, apareció el caso del propóleo, donde incluso hubo hasta algunos casos de fallecimiento de personas por la utilización del propóleo, o tal vez por otras cuestiones, pero era gente que había consumido. Por la utilización en exceso o por la mala calidad del producto también. Exactamente, del producto. Entonces, la entrevista que se le hace en este caso fue con el doctor Daniel Puricelli, que era jefe de la zona sanitaria número 4. Eso es una estructura de salud pública que desapareció. No existe más, claro. La zona sanitaria, desde muchísimo tiempo venía, era una repartición de la provincia. Era como una representación del Ministerio de Salud. Exactamente, en el departamento. Exacto. Y de ahí se controlaban los planes de vacunación, la venta de medicamentos, ver, ¿no es cierto?, detectar enfermedades, se llevaban estadísticas. El señor Miasga, Miasga, era el gran estadístico que tenía la zona sanitaria. Nosotros en el archivo gráfico tenemos estadísticas que hizo Miasga, fallecido ya lamentablemente hace muchos años, pero si tenemos estadísticas de aquella época, de los años 80, 90 en adelante, en cuestiones de salud, son estadísticas de Miasga y se hacían a través de la zona sanitaria número 4. Bueno, y en este caso Daniel Puricelli, que es médico, en la actualidad también, y era el funcionario que estaba al frente de
la zona sanitaria. Eran autoridades políticas y políticas provinciales. Y hay que recordar que gobernaba la Unión Cívica Radical a través de Eduardo En la provincia, en la provincia gobernaba el radicalismo. Claro. Sí, sí, sí. Así que este era un funcionario radical en una ciudad que a la vez era administrada por el justicialismo. Claro. Eso llevaba a algún que otro roce, y también fue como una especie de aparición política de Daniel Puricelli, que tuvo una presencia política bastante importante. Sí, luego. Con ¿verdad? Madonna, incluso fue secretario de gobierno y fue concejal finalmente. Y hay un dato, no viene muy al caso con esto, pero Daniel Puricelli sucede en el cargo en la zona sanitaria de jefe a un funcionario que era del interior del departamento San Justo, que se llamaba Tomás Alba Navarro. O sea, los padres grandes admiradores de Edison, del inventor. Claro, y así Tomás que Alba. Él se llama Tomás Alba Navarro. Mira vos. Fue el antecesor de Daniel Puricelli. En la zona sanitaria 4. En la zona sanitaria 4. Bien, y Daniel en esta nota, un joven Daniel Puricelli, ¿a qué hacía referencia? Claro, él se refiere precisamente a esta desregulación que había en el mercado y aconsejaba, y daba unos consejos que al día de hoy siguen siendo válidos, por cierto, de que lo conveniente es comprar medicamentos en las farmacias, porque las farmacias están autorizadas, están controladas, y no ir a buscar determinados productos en otros lugares donde son de venta libre, se pueden conseguir, pero no siempre tal vez tienen los controles que tienen en las farmacias. Bien. Sobre todo él aludía en aquel momento a de qué manera estaban conservados los medicamentos, quién era el que los expendía, qué podía pasar al respecto. Entonces, eso es a lo que se refiere en este primer momento Daniel Puricelli. Vemos y escuchamos la nota. Muchas veces ocurre que cuando vamos a comprar medicamentos son a veces dudosas o no están debidamente reglamentados, teniendo todos los controles que se deben hacer a través del Ministerio de Salud y Acción Social, o que se deben controlar porque pueden causar algunos problemas, como ya sabemos lo que sucedió, por ejemplo, con el caso del laboratorio Wilén. Bueno, en Buenos Aires hubo un problema de la venta de medicamentos llamados truchos, como se dice comúnmente. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en la zona sanitaria número 4, en San Francisco, para dialogar con justamente la persona a cargo, que nos va a comentar cómo debemos hacer para controlar que un medicamento esté debidamente controlado y, por supuesto, que no esté vencido, que no tenga ningún otro tipo de problema. Buenos días. En general, lo que nosotros, hay que hacer una distinción. Los medicamentos que se compran en farmacia, o los productos que se compran en farmacia, en las farmacias autorizadas y establecidas, tienen los controles necesarios, solamente hay que tomar la precaución de que no sean medicamentos vencidos, pero en general el farmacéutico se autorregula y esos controles, ellos mismos se preocupan de que esos controles existan. El Colegio de Farmacéuticos trabaja en forma bastante estrecha con el Ministerio de Salud, o sea que las regulaciones existen y están en vigencia. Con todos los tipos de negocios que no sean farmacias, como por ejemplo, muchas veces vemos o podemos ver cualquiera que se vende medicamentos a lo mejor de venta libre o de herboristería o a lo mejor en un kiosco que no está hecho para vender medicamentos y se venden. En esos casos, las personas que adquieran productos de herboristería o este tipo de compra de medicamentos deberían tener la precaución de primero observar si está autorizado por Salud Pública, tiene que figurar en el envase la autorización de Salud Pública y el número de autorización. En segundo lugar, las características, si el medicamento está vencido o no, y también tratar de ver en la etiqueta o en el prospecto o en la información adicional que el producto tenga las características del mismo, ¿no es cierto? O sea, en esto depende un poco la confiabilidad que tenga la persona que lo compra con respecto al laboratorio que lo produce o a quien lo vende. Además, los remedios, por lo que usted está hablando, interpreto que tienen que tener un lugar especial para su conservación. Por eso, por ejemplo, si se vende en un lugar que tal vez la temperatura u otras características no lo ayudan, puede ser perjudicial. Claro, por eso ya la distinción en el caso de las farmacias, eso ya está establecido, tiene una serie de regulaciones que se cumplen.
En el caso de las herboristerías, nosotros lo que podemos receptar son denuncias o consultas de los mismos dueños de la herboristería si se deben hacer algún arreglo o si hay alguna cosa que puede no estar en regla, ¿no es cierto? Nosotros ¿De quién dependen los controles de las herboristerías? Supongamos las que están aquí en San Francisco. O sea, dependen en definitiva del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico y un vacío reglamentario y un vacío del punto de vista administrativo, con las regulaciones provinciales están en marcha, ¿no es cierto? Comenzar a trabajar para regular todo este tipo de negocio, porque esto es un poco, podría ir en contra de lo que está de moda ahora, que es la desregulación. Pero en el caso de los alimentos y de los medicamentos, si queremos imitar a los países más desarrollados, debemos exagerar las regulaciones, ¿no es cierto? Porque las precauciones nunca son pocas. Claro, porque ahora, por ejemplo, con esta mentalidad consumista y que la gente quiere los remedios más baratos, más fáciles y que sean instantáneos, suele suceder que, sobre todo, ayuda mucho también el tema publicitario. Ayuda a la gente que lo vende, pero va en contra de la gente que lo consume, ¿no? Porque consuma tal cosa y se cura el reuma, se cura esto, se cura lo otro, y entonces de repente la gente va y lo compra. Esto, usted si tuviese que dar un consejo, ¿a qué le diría? Yo lo que diría que lo que hay que hacer con los medicamentos y con los alimentos es ser ortodoxo. Es la única seguridad que tenemos. Ser ortodoxo significa usar lo conocido, lo probado, lo aceptado mundialmente. Buscar el asesoramiento correcto a la hora de consumir medicamentos o alimentos inclusive. ¿No es cierto? Hay que tener muchísimo cuidado porque cuando viene el problema generalmente es trágico. Estamos dedicando esta edición de Huellas de los 90 a temas de salud pública. Recién hablábamos de medicamentos de venta libre. Ahora vamos a hablar de vacunación, ¿sí? Las vacunaciones son uno de los principales instrumentos de políticas públicas en materia de salud, puestos bajo la lupa a partir de un episodio particular que ya nos va a contar Arturo y que genera a su vez intervenciones de carácter político, partidario, si se quiere, también, Arturo. Claro, en esto que se había planteado, esto entre julio y agosto del año 1993, sobre la no vacunación a algunos niños de Casa del Niño. Claro. Casa del Niño era un organismo oficial, público, y que ahí, claro. Público y oficial, que ahí no estén vacunados los chicos, ya era, ¿no es cierto?, como algo grave. Entonces Gaviglio, Luis Gaviglio, que era senador, plantea críticas hacia los funcionarios del área de salud. En consecuencia, por elevación, hacia Daniel Puricelli, que era el responsable de la zona sanitaria, claro, el responsable político, digamos, de la salud pública. Claro. Entonces él decía que estaba haciendo gestiones, Luis Gaviglio decía que le estaba haciendo gestiones para ver de qué se trataba y corroborar exactamente esto que le había trascendido, de que niños que estaban en ese establecimiento, que era de la provincia, en parte, y municipal también, porque ya tenían la guardería municipal en el mismo edificio, no había chicos vacunados. Entonces era una alerta y era importante porque se trataba nada más ni nada menos que de la vacunación por el sarampión, contra sarampión. Claro. Así que estas son las declaraciones breves que hizo Gaviglio en aquel momento sobre el tema. Un último tema, senador, también respecto de la vacunación que se llevó a cabo en nuestra ciudad y que luego se amplió también a través de la zona sanitaria. Usted nos decía que ha tomado contacto con la Casa del Niño y que había chicos allí que no estaban vacunados. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Dialogó con la directora? Mire, existe preocupación en el personal de la Casa del Niño porque en el día de la fecha aún no se ha podido constatar si realmente los 120 niños que asisten a esa guardería han sido vacunados. Esto preocupa, llama la atención porque la campaña prácticamente ha terminado, lo que existen son realmente, tipos de vacunaciones para situaciones especiales. Hay reclamos del personal profesional de la Casa del Niño para que esto se lleve a cabo, así que yo he manifestado esta preocupación, tanto a la asistencia pública municipal como también a la zona sanitaria para que realicen el urgente relevamiento y procedan a vacunar
a aquellos niños que aún no lo han podido hacer por distintas circunstancias. Creo que esto demuestra que aún nos quedan algunos bolsones, a pesar que creo que en general la vacuna contra el sarampión en nuestra región se ha llevado en forma bastante eficiente. Lamento que una institución tan importante como la Casa del Niño, al día de la fecha, no sepa si los niños concurrentes han sido en su totalidad vacunados o no. Sin duda aquí hay responsabilidad de los funcionarios del área sanitaria. Muchas gracias. Gracias a usted. Las declaraciones políticas de Luis Gaviglio no cayeron en saco roto, tuvieron respuesta. Los periodistas del momento fueron en busca de una palabra oficial que explique por qué estos chicos que estaban en un organismo oficial no habían recibido la vacuna correspondiente, Arturo. Claro, la directora de Casa del Niño en ese momento se llama María Josefina Castro de Canalis y sale, ¿no es cierto?, de alguna manera hacia el cruce de lo que decía Luis Gaviglio y explica que los chicos escolarizados que concurrían a Casa del Niño, todos estaban vacunados. Y sobre 120, claro, había en realidad 50 que todavía no tenían la vacuna porque eran chicos menores de 4 años y en aquel momento todavía los de 4 años no concurrían ni a los jardines. Iban, algunos comenzaban a ir a jardines de infantes, que es después de la llegada de Bautista Mestre en la provincia de Córdoba. Entonces, los que tenían 4 años o menos y que estaban en guardería no tenían la vacuna. Eran esos, dice, los que no estaban vacunados, pero que ellos estaban trabajando muy fuerte con los padres de los chicos, tratando de concientizarlos sobre la necesidad de que sean vacunados. O sea que vos ves que este tema de los controles de vacunación no son nada más que una cosa de ahora, sino que ya venían desde antes, simplemente que en aquel momento no tenían mucha más herramienta que la de recomendarle a los padres la vacunación. Al día de hoy, pues sabe que todos los niños que están institucionalizados, de alguna manera hay una exigencia con la libreta de que deben estar vacunados, de lo contrario pierden beneficios que están recibiendo. Claro, claro. La asignación universal, ¿no es cierto?, por hijo, si no está escolarizado y vacunado, se corta. Se corta, sí. Entonces, en aquel momento, bueno, no estaban esas herramientas, pero ya surgían las primeras libretas sanitarias, incluso en la municipalidad, ¿no es cierto?, por una iniciativa que había tenido el doctor Paulazo, se habían aplicado la libreta de salud y todas estas cosas que, ¿no es cierto?, fueron haciendo que con el paso del tiempo vaya mejorando ese control y que apunta a una mejor calidad de vida de las personas, o sea, a través de la vacunación, que en este caso es esto lo que explicaba la señora de Canalis en la entrevista que se le había realizado en aquel momento. La directora entonces de la Casa del Niño respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía y del senador Luis Gaviglio. Se encuentra con nosotros la señora María Josefina Castro de Canalis, que es la directora de la Casa del Niño. Quisiéramos saber si ya ha pasado la vacunación antisarampionosa aquí por esta institución. No, todavía no han venido a vacunar los chiquitos, pero espero que en cualquier momento pienso que ya vendrán después que hayan finalizado con todos los otros lugares que tenían previsto para la vacunación. ¿Ustedes cuántos chicos tienen aquí en edad de vacunarse? Tenemos 120 niños, porque como tenemos también el grupo de adolescentes, o sea que hasta 15 años tenemos una totalidad de 120 niños y 50 chiquitos dentro de los 120 de 3 meses a 5 años. En el caso de los más grandes, por ejemplo, ¿puede ser que hayan sido vacunados en algún colegio? Sí, los niños que concurren a las escuelas, sí, han sido vacunados en los colegios, pero tenemos los más chiquitos, por eso repetía, los otros, los que quedan, serían 50 niños aproximadamente, que no asisten a las escuelas. Hay algunos chiquitos que no han sido vacunados todavía porque como la madre sabía de que iban a venir a vacunar aquí, entonces todavía no se han acercado y aparte que es a veces gente que necesita que estemos siempre exigiéndoles. Entonces hay algunos chicos que todavía no han recibido la vacuna. O sea, las repercusiones al debate por la falta de vacunación
de algunos de los chicos que estaban en la Casa del Niño, tuvo la respuesta que recién estábamos escuchando y viendo de la directora de la Casa del Niño. Pero no todo quedó allí. También hubo una respuesta de carácter político-institucional desde la zona sanitaria, de parte de su titular, que ya les mencionábamos en el comienzo del programa, que era el doctor Daniel Puricelli. Claro, Arturo. Daniel Puricelli en este caso le responde a Gaviglio y explica también parte de lo que decía la directora de Casa del Niño, indicando que, bueno, que se estaban haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se vacune, que vacuna había, y que lo atribuye él a un error en el calendario de vacunaciones, como que hubo un malentendido en algunos casos, y que a estos chicos, en particular los de Casa del Niño, ¿no es cierto?, que concurrían ahí a ese establecimiento, iban a ser vacunados inmediatamente en los próximos días para dar cumplimiento a ese cronograma de vacunación. De todos modos, nos queda el hecho de que eso eran nada más que 50 chicos de San Francisco que estaban institucionalizados y que iban a recibir la vacuna, pero eran muchos más los que no concurrían a Casa del Niño y eran menores de 5 años, que no estaban ni escolarizados, claro, ni tampoco en Casa del Niño. Entonces, ahí cabe pensar que en el momento también no hubo una afluencia masiva de estos chicos tan chicos a los centros de vacunación, tanto sea en la asistencia, en el hospital o en los lugares donde, en la propia zona sanitaria donde se vacunaba, para recibir la dosis que tenían con la vacuna contra el sarampión. Bien. Bien. Vamos a escucharlo a Daniel entonces. Le escuchamos a Daniel Puricelli entonces, que es muy breve lo que él dice. Basándonos en la información que podemos ya dar, es que hemos pasado la meta, o sea, hemos pasado el 90% de niños comprendidos en el programa vacunados. Falta conocer las cifras finales porque en algunos lugares todavía se está completando vacunación, sobre todo en lugares aislados, y en algunas ciudades que faltan, algunos lugares que no va a modificar mucho el porcentaje, pero va a redondear las cifras en un número exacto. En la Casa del Niño hubo un error en el calendario de vacunación, digamos, que teníamos, pero no obstante yo me comuniqué con el doctor Patrignani y me informó de que había niños que habían sido vacunados y falta algún número de niños a vacunar, por lo que estimo que entre lunes y martes se finaliza. Yo les pido a los que tengan en algunos lugares información de que falta niños a vacunar que nos hagan llegar en la forma más pronta posible a esta altura, porque estamos en el periodo de estamos completando lugares y a algunos no podrá llegar información. Si alguien tiene información de que un niño o grupo de niños no está vacunado, que por favor nos haga saber cuanto antes. Muchas gracias. Estamos hablando de temas de salud pública, pero también le hemos dedicado una parte del programa a la Casa del Niño. Vamos a cerrar este programa con una nota que pone de manifiesto cómo las distintas instituciones de bien público de la ciudad han despertado la solidaridad de los sanfrancisqueños, en este caso en torno de la Casa del Niño, Arturo. Una iniciativa muy particular, claro, convengamos, muy simpática. Tengamos en cuenta, nosotros habíamos hecho ya en Huella anterior, en el Huella tradicional, un capítulo dedicado a Casa del Niño y donde veíamos cómo las damas de beneficencia, la cooperadora de la Casa del Niño y muchas entidades habían trabajado en beneficio de esta institución que surge allá en el año 1937, que comienza a trabajar en el 37. Pero en 1977, durante el gobierno del comisionado Carlos Dietrich, el gobierno militar, se instala en Casa del Niño también, va cambiando la función de Casa del Niño y se instala también ahí las guarderías municipales. Claro. La guardería municipal de Casa del Niño. Y acá como que mucha gente interpreta que cambia el rol de Casa del Niño, que ya no era ese asilo que fue durante 40 años anteriormente, y comienzan como a retasar algún apoyo a la institución, un apoyo que seguían necesitando. Claro. Lo seguían necesitando. Entonces, desde la cooperadora de Casa del Niño, con la dirección, sale, las sucesivas direcciones y las sucesivas cooperadoras de Casa del Niño siguen bregando para conseguir recursos para atender algunas cosas que no, el presupuesto oficial no les cubría. Y eso lo explica la directora. Esta institución es la misma de antes, simplemente que ahora tenemos el agregado de la guardería municipal, pero es la misma institución y instaba a que la colaboración siga llegando. Y a todo esto entonces el Centro de Peluqueros de San Francisco, a través de un peluquero que es Juan Carlos, se suma
a esta iniciativa, a esta campaña, y entonces ellos proponen durante un día en especial y en una dependencia de la estación terminal de ómnibus a la que ellos tenían acceso y donde tenían su sede, cortar el pelo a niños, a varones, a mujeres, en fin, era todo cortes de cabello a un precio módico en ese día, todo atendido por profesionales, por supuesto, y con un beneficio que iba a ser exclusivamente para Casa del Niño. O sea, podías cortarte el pelo por menos dinero. Por menos dinero y pero ese fondo iba a ir todo a Casa del Niño. Y esto es lo que explican. Es una cuestión, digamos, simpática, de adhesión a la actividad que hacían los peluqueros para apoyar Casa del Niño. Es algo que no se repitió y que tal vez en una de esas vuelve a repetirse. Vuelva a retomarse como idea. Una linda idea de los peluqueros de San Francisco para ayudar a la cooperadora de Casa del Niño, explicada en esta nota. Quisiera que nos comentaras respecto de este evento que ustedes van a llevar a cabo en forma conjunta con el CAT. Bueno, consiste en una campaña que han organizado el CAT en beneficio de los niños de aquí de la Casa del Niño. Quiero destacar de que la Casa del Niño, cuando era internado, allá antes de 1977, las instituciones, así como el CAT, o por ejemplo otras instituciones como bomberos, el comando radioeléctrico, la policía, todos había más participación, digamos, con la Casa del Niño. Cuando ya la Casa del Niño pasa a ser guardería, pareciera como que, claro, como si no fuera tan necesario. Pero yo lo que quiero decirle a la gente de San Francisco, a todas las instituciones, de que la Casa del Niño sigue existiendo y que las necesidades son las mismas, que los niños que asisten a la Casa del Niño son de la ciudad de San Francisco, es decir, que todos los recursos de la ciudad vuelven a la misma ciudad, a la misma comunidad. Quisiera que nos cuentes un poco respecto de cómo van a llevar a cabo ustedes este trabajo. El lunes 9, en planta alta de la terminal de ómnibus, o sea, el 9 de julio 2282. Allí vamos a trabajar todo el día en beneficio de esta gente que, bueno, lo necesita y sentimos un llamado a ayudar en la sociedad, ¿no? Sobre todo aquellos que más necesitan. Y la Casa del Niño me parece que es una institución que más que necesitarlo también lo merece. Entonces vamos a trabajar allí todo el día para la gente que quiera cortarse el pelo un poco más económico y colaborar con la Casa del Niño. Todo lo que sea cortes de niños y jubilados, eso lo vamos a cobrar 4 pesos. Y los otros cortes para gente que no es ni niño ni jubilados, 6, ¿no es cierto? 6 pesos. Y así transcurrió una edición más de Huellas, en este caso dedicado en términos generales a temas vinculados a la salud pública. Los años 90 también con la problemática que tiene que ver con la salud pública, reflejado en unas notas muy interesantes que reprodujimos aquí en Huellas y, por supuesto, agradecerles y invitarlos a la próxima emisión. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Grand Max.